Un golpe seco al pasar por un resalto, una sensación extraña al frenar, el volante que parece corregirse solo en una junta de asfalto, o un desgaste de neumáticos que no encaja con el kilometraje. Es fácil culpar al amortiguador, a la dirección o incluso al peso de las baterías. Pero muchas veces el origen está en una pieza discreta, casi siempre oculta detrás de la rueda. El silent block del trapecio delantero. El problema es que un silent block no suele fallar de forma espectacular. No siempre se rompe por completo ni deja el coche inmovilizado, se degrada poco a poco. El caucho pierde elasticidad, se agrieta, se separa de su casquillo metálico o permite un movimiento mayor del previsto. Y ese pequeño movimiento altera la forma en que la rueda mantiene su posición cuando el vehículo acelera, frena, gira o absorbe un bache. Por eso el cambio de silent blocks de los trapecios delanteros en BYD Yuan-Up no debería plantearse como una operación automática ante cualquier ruido delantero. Antes de comprar piezas o desmontar suspensión, hay que responder a una pregunta sencilla. ¿Realmente el trapecio se está desplazando más de lo que debe o el síntoma viene de otro componente? Los silent blocks son los apoyos elásticos que unen el trapecio, también llamado brazo inferior de suspensión, con la estructura del vehículo. Su función parece contradictoria. Deben sujetar el trapecio con precisión para que la rueda conserve la geometría prevista, pero al mismo tiempo tienen que absorber vibraciones y permitir el recorrido natural de la suspensión. Si fueran completamente rígidos, cada irregularidad llegaría al habitáculo y las cargas se transmitirían con demasiada violencia. Si fueran demasiado blandos o estuvieran dañados, la rueda podría retrasarse, avanzar o variar su inclinación bajo esfuerzo. Eso explica por qué algunos síntomas solo aparecen en situaciones concretas. Al frenar, la rueda recibe una carga longitudinal muy fuerte. Si un silent block está cedido, el trapecio puede desplazarse y el coche puede dar una sensación de inestabilidad, como si necesitara una pequeña corrección de volante. Al acelerar desde baja velocidad, especialmente sobre suelo irregular, puede aparecer un tirón o una respuesta menos limpia. En baches cortos es frecuente escuchar un golpe apagado, aunque ese mismo sonido también puede proceder de una bieleta, una rótula, una copela de amortiguador, una pinza de freno con holgura o incluso un protector mal fijado. La inspección visual ayuda, pero no basta con mirar el caucho y decidir que está bien porque no se ve partido. Hay silent blocks que parecen aceptables con la suspensión colgada y muestran su problema únicamente cuando soportan el peso del coche. Una grieta superficial por envejecimiento no siempre implica sustitución inmediata. En cambio, una goma claramente separada de su casquillo, una deformación excesiva, restos de caucho desprendido o una posición anormal del trapecio sí son señales mucho más serias. También hay que distinguir entre movimiento controlado y holgura. Un silent block está diseñado para flexar. Si se introduce una palanca durante una revisión, es normal observar cierta deformación de la goma. Lo que no es normal es que el conjunto se desplace de manera brusca, que el casquillo interior se mueva libremente dentro del caucho, o que aparezca un contacto metálico. Forzar la palanca sin criterio puede incluso crear una impresión falsa de fallo. La inspección correcta compara ambos lados. Observa cómo reacciona cada apoyo bajo carga y se relaciona con los síntomas reales durante la conducción. Un ruido al girar el volante tampoco señala automáticamente al silent block. Si aparece con el coche detenido, hay más motivos para revisar elementos de dirección, apoyos superiores de suspensión o componentes relacionados con el giro. Si el chasquido surge al pasar despacio por un badén con una sola rueda, pueden intervenir bieletas o estabilizadora. Si existe vibración constante a una velocidad determinada, conviene mirar primero neumáticos, llantas y equilibrado. Cambiar los casquillos del trapecio para resolver una vibración causada por una llanta deformada solo añade gasto y retrasa el diagnóstico. En el BYD Yuan-Up hay además una consideración esencial. Es un vehículo eléctrico. Eso no convierte la suspensión delantera en un sistema misterioso, pero obliga a respetar con más rigor los procedimientos de elevación, los puntos de apoyo indicados por el fabricante y las zonas que nunca deben recibir carga de un gato o un elevador. La batería de tracción está integrada en la parte baja del vehículo y no es una superficie de apoyo. Un error al levantar el coche puede causar daños costosos y, sobre todo, crear un riesgo innecesario. Antes de intervenir, el vehículo debe quedar inmovilizado sobre una superficie estable, con el sistema apagado según el procedimiento aplicable y con una elevación segura en los puntos previstos. No basta con levantar un lado y confiar en un gato.
La suspensión se trabaja bajo cargas importantes, y el trapecio puede estar sometido a tensión por el muelle y el amortiguador según la arquitectura concreta. Un soporte sólido y una comprensión clara de qué pieza está soportando el peso son más importantes que ir rápido. La gran decisión llega cuando se confirma el desgaste. Cambiar solamente los silent blocks o montar el trapecio completo. Sobre el papel, sustituir solo los casquillos parece la solución más económica. Se conserva el brazo original y se reemplaza únicamente la goma deteriorada, pero esta opción exige que el trapecio esté en perfecto estado, que su alojamiento no esté deformado, que la rótula integrada o asociada no tenga holgura y que se disponga de los silent blocks correctos para esa versión específica. No todos los trapecios usan los mismos apoyos, ni todos los silent blocks tienen una forma circular simple. Algunos incorporan vacíos en el caucho, pestañas, orientación definida o una posición de montaje concreta. Su diseño puede estar pensado para resistir mejor la frenada en una dirección y permitir una elasticidad limitada en otra. Montar una pieza aparentemente compatible, pero con una geometría o dureza distinta, puede cambiar el comportamiento del eje delantero. El coche quizá no haga ruido, pero ya no reaccionará como fue diseñado. Prensar un silent block nuevo también requiere precisión. El alojamiento debe limpiarse sin dañar su superficie. El casquillo se introduce apoyando la fuerza donde corresponde, nunca aplastando una zona de goma que no está preparada para recibir la carga. Si entra torcido, si se marca el borde o si se empuja hasta una profundidad incorrecta, el resultado puede durar muy poco. Y si el silent block tiene marcas de posición, flechas o ventanas en el caucho, hay que respetarlas exactamente. No son detalles estéticos. Por eso, cuando la rótula presenta dudas, cuando el trapecio está golpeado, cuando no se dispone de una prensa adecuada o cuando el catálogo ofrece el conjunto completo a un coste razonable, instalar un trapecio nuevo puede ser la alternativa más fiable. Se reducen variables. Llegan montados los elementos principales. Se evita el riesgo de prensado incorrecto y se ahorra tiempo de taller. Eso no significa que cambiar el conjunto sea siempre obligatorio. Si el brazo está sano y se cuenta con la herramienta, los datos técnicos y repuestos de calidad, sustituir los silent blocks por separado puede ser una reparación válida. El criterio no debería ser solo el precio de la pieza. Hay que valorar el estado de todo el conjunto. Un silent block nuevo instalado en un trapecio cuya rótula está cerca del final de su vida útil puede obligar a desmontar otra vez poco después. En sentido contrario, reemplazar un brazo completo sin confirmar el problema puede ser una forma cara de perseguir un ruido que estaba en otra parte. La reparación correcta no es la que cambia más piezas, sino la que elimina la causa comprobada sin crear problemas nuevos. Durante el desmontaje conviene observar la posición original de cada componente y documentarla. Una fotografía antes de retirar el trapecio puede evitar dudas después, especialmente con arandelas, protectores, guías de cableado y fijaciones que deben volver a su lugar. En un eléctrico, los cables y conectores cercanos merecen especial cuidado. No deben colgarse componentes pesados de un cable, ni usarse herramientas de forma que puedan pellizcar un mazo eléctrico o dañar una cubierta protectora. La rótula del trapecio merece una revisión atenta. Si el guardapolvo está roto, si hay pérdida de grasa, corrosión importante o movimiento anormal, no tiene sentido centrarse solo en los casquillos. La rótula guía la rueda en una zona crítica de la suspensión. Un silent block fatigado puede empeorar la estabilidad, pero una rótula con holgura es un asunto distinto y requiere una evaluación más seria. Tampoco conviene confundir una rótula de trapecio con un terminal de dirección. Ambos pueden producir sensaciones de imprecisión, pero trabajan de forma diferente y no se diagnostican igual. El momento más ignorado de toda la reparación llega al apretar los pernos de los silent blocks. Mucha gente los deja completamente apretados con el coche elevado y la suspensión colgando. Es un error clásico. La goma del silent block se une al casquillo interior y al exterior. No gira libremente como un rodamiento. Cuando la suspensión baja al suelo, el caucho queda retorcido desde una posición que no es la normal de marcha. A partir de ahí trabaja permanentemente precargado, se fatiga antes y puede volver a agrietarse mucho más rápido. El apriete final de las fijaciones que atraviesan silent blocks debe realizarse con la suspensión en su altura de trabajo, siguiendo el método indicado por la documentación técnica aplicable. Según el diseño y el acceso disponible, eso puede exigir apoyar el conjunto de la rueda o del trapecio de forma controlada para simular la carga del vehículo. No se trata de improvisar con un gato colocado en cualquier punto.
Hay que saber dónde aplicar el apoyo sin deformar piezas ni comprometer la seguridad. Los pares de apriete tampoco deberían adivinarse. En una suspensión, una fijación demasiado floja puede generar holgura, ruido y desgaste. Una fijación demasiado apretada puede dañar una rosca, deformar un componente o comprometer un tornillo diseñado para trabajar dentro de un rango específico. En algunas aplicaciones, el fabricante establece tornillería de un solo uso o procedimientos concretos de montaje. Si la información oficial indica sustituir una fijación, reutilizarla para ahorrar poco, puede salir caro. Una vez instalado el trapecio o los silent blocks, no conviene dar por terminada la reparación, solo porque todo parece firme. Hay que revisar que los guardapolvos no estén retorcidos, que los cables de sensores estén correctamente guiados, que no haya herramientas ni piezas sueltas, que las fijaciones estén presentes y que ningún componente roce durante el recorrido de la suspensión. Una rueda montada con prisas puede ocultar un error hasta el primer giro cerrado o el primer bache. Después hay una comprobación que muchos omiten: la alineación. Al desmontar o sustituir un trapecio delantero, se puede alterar la geometría del eje, incluso si aparentemente se han respetado las posiciones originales. Un cambio pequeño en convergencia o en la posición dinámica de la rueda puede traducirse en volante descentrado, desgaste irregular de neumáticos o una sensación de que el coche tira hacia un lado. La alineación no es un extra decorativo para vender un servicio más. Es la manera de verificar que las ruedas vuelven a trabajar como deben. La prueba de carretera debe ser tranquila y deliberada. Primero se escucha el coche a baja velocidad sobre pequeños desniveles, después se comprueba la respuesta al frenar de forma progresiva en un lugar seguro. Se observa si el volante permanece centrado, si hay vibraciones nuevas y si el eje delantero responde de forma uniforme en giros suaves. No hace falta buscar límites ni conducir de manera agresiva. El objetivo es confirmar que el síntoma ha desaparecido y que no se ha introducido otro. Si el ruido persiste, no significa necesariamente que el trabajo haya sido inútil. Puede revelar que había más de una causa. Una bieleta de estabilizadora puede sonar de forma muy parecida a un silent block. Un amortiguador fatigado puede producir rebotes y golpes. Un neumático deformado puede mantener una vibración incluso con la suspensión renovada. La ventaja de un diagnóstico ordenado es que cada revisión reduce incertidumbre, en lugar de convertir el mantenimiento en una cadena de sustituciones al azar. El cambio de silent blocks de los trapecios delanteros en BWD UNUP tiene sentido cuando el desgaste está confirmado, cuando se entiende qué apoyo ha fallado, y cuando se respeta el montaje bajo carga, la orientación de las piezas y la geometría final. La goma no es un detalle menor entre dos piezas metálicas. Es uno de los elementos que decide cómo se mueve la rueda cuando el coche frena, gira y absorbe el pavimento real. La mejor reparación no es necesariamente la más barata ni la que sustituye más componentes. Es la que parte de un diagnóstico claro. Usa repuestos adecuados para la versión concreta del vehículo. Protege los sistemas propios de un eléctrico durante la elevación y termina con una comprobación dinámica y una alineación cuando corresponde. Hecho así, el tren delantero recupera precisión. Los neumáticos tienen más posibilidades de desgastarse de forma uniforme y cada irregularidad deja de convertirse en una duda sobre lo que está ocurriendo bajo el coche.